Conoces este momento. Has estado al borde de algo, las palabras ya formadas, el saber ya presente, todo en ti apuntando ya hacia lo que necesitaba decirse. Y entonces, en el último instante posible, algo te retuvo. No exactamente el miedo, algo más silencioso que el miedo. Algo que decía, todavía no. No así, no hasta que sea la versión correcta de lo que es verdad. Has hecho esto más veces de las que puedes contar. Y cada vez te alejaste del borde, replegaste la verdad dentro de ti y la llevaste hacia otro día ordinario como si no hubiera estado a punto de salir. Como si el casi no te hubiera costado algo. Como si no pudieras sentir, en el espacio donde habrían ido las palabras, un peso que no existía antes. Las palabras no desaparecieron, se acumularon. Se convirtieron en una densidad que cargas en los momentos ordinarios, en las habitaciones ordinarias, en medio de conversaciones sobre cosas completamente ajenas. Esa densidad no es un problema, esa densidad es un registro. Todo lo que elegiste no decir antes de estar listo, cada verdad que honraste esperando hasta que pudiera expresarse desde tierra firme, en lugar de desde la desesperación, desde el miedo, desde la necesidad de provocar una reacción, todo eso se ha ido acumulando dentro de ti, no como carga, como evidencia, como el tipo específico de presión que se construye no porque algo esté mal, sino porque algo está finalmente, genuinamente, listo. Antes de que entremos más profundo en lo que se está abriendo hoy, tómate un segundo y haz esto. Dale like a este video, suscríbete y escribe en los comentarios, estoy listo para hablar. Di esas palabras en voz alta mientras las escribes, no para quien las lea, para la parte de ti que ha estado esperando escucharlas de ti mismo. Porque hoy no es otro día de casi. Hoy, algo específico cambió. Y la versión de ti que seguía alejándose del borde está a punto de comprender por qué la espera nunca fue el problema. La espera era la preparación. Y la preparación, a diferencia de la paciencia, tiene un punto de culminación. Estás parado en el tuyo. Y lo que viene después es la parte a la que la mayoría de la gente nunca llega. No porque les falte el sentimiento, sino porque nunca entendió hacia qué estaba construyendo el casi. Lo que cambió hoy no es solo un sentimiento y no es solo tu percepción moviéndose. Lo que cambió hoy es la posición real de los planetas. Y eso importa más de lo que la mayoría sabe, porque los planetas no piden tu permiso y no esperan el momento adecuado. Simplemente llegan. Y cuando llegan en la configuración que se perfeccionó hoy, lo que le hacen al campo emocional no es sutil, es sísmico y es preciso. Y se abrió específicamente, no en general, no para todos, para la persona que ha estado realizando un tipo muy particular de trabajo. Ese trabajo no es el trabajo que se ve, no es el trabajo que se elogia o reconoce o nota quien observa desde afuera. Es el tipo de renovación más invisible que una persona puede emprender. La que ocurre completamente por dentro, en la parte de ti a la que nadie más tiene acceso, donde has estado reconstruyendo, silenciosa y metódicamente, sin anuncios ni aplausos, lo que sabes que eres. No le declaraste este trabajo a nadie, no lo publicaste en ningún lado, no lo describiste ni siquiera a las personas más cercanas a ti, porque aún no había lenguaje para lo que se estaba reconstruyendo. Solo había el conocimiento lento y privado de que algo estaba cambiando en la capa más profunda de cómo te entendías a ti mismo. Algo que todavía no tenía resultado visible. Algo que estaba ocurriendo por debajo de la superficie de todo lo que cualquier otra persona podía ver. En algún momento, quizás más de una vez, quizás en un momento tan silencioso que casi no lo reconociste como significativo, estabas parado ante una bifurcación. Una dirección era la explicación cómoda, la que te permitía cerrar la pregunta, soltarla, dejar de cargar el peso total de algo que no se había resuelto. La otra dirección era más difícil, requería que te quedaras dentro de lo no resuelto, que siguieras mirándolo sin necesitar que te mostrara una salida. La mayoría de la gente toma la explicación cómoda. No porque sean cobardes, porque genuinamente es difícil seguir sosteniendo una pregunta que no tiene respuesta fácil, y tú elegiste seguir sosteniéndola, sin la confirmación de que era la elección correcta.
sin evidencia de que eventualmente importaría. Elegiste la bifurcación por la que nadie te habría culpado de no tomar. Esa elección, tomada sin público, sin aprobación, esa es la credencial que este momento requiere. Y esta puerta se abrió porque tú la hiciste. Para entender lo que está ocurriendo hoy, necesitas entender qué es en realidad la temporada de Géminis, no como un concepto en un horóscopo, sino como una realidad emocional vivida. El sol entrando en Géminis es la forma que tiene el cielo de apuntar una luz enorme y precisa hacia todo lo que ha estado viviendo en la brecha entre lo que sabes y lo que has estado dispuesto a decir en voz alta. Géminis es el signo de la comunicación, sí, pero la verdad profunda de Géminis es esta: rige el espacio entre la voz interior y la voz hablada, el lugar donde la verdad vive antes de convertirse en palabras. Y cuando el sol se mueve hacia este signo, no alienta suavemente la honestidad. Inunda ese espacio interior con una cualidad de luz que hace imposible ignorar la brecha entre saber y hablar. Donde esa brecha antes se sentía manejable, una habitación privada que podías mantener cerrada, ahora se siente iluminada desde todos los ángulos y el pomo de la puerta está caliente. Mercurio es el planeta que rige Géminis, y Mercurio no es solo el planeta de la comunicación en algún sentido abstracto. Mercurio es la fuerza que gobierna si la verdad en tu interior puede encontrar su camino hacia tu superficie. Piénsalo como el traductor entre lo que sientes y lo que eres capaz de decir. En tiempos ordinarios, Mercurio opera como un traductor lento y cauteloso. Toma lo que sientes, lo que sabes, lo que has comprendido en el lenguaje privado de tu propia experiencia e intenta encontrar palabras para ello. A veces las palabras vienen fácilmente, a veces se quedan obstinadamente sin aparecer y lo que sientes vive dentro de ti como una presión sin lenguaje, un saber sin forma que pueda tomar en el mundo. Pero ahora mismo, Mercurio está en su signo natal de Géminis, moviéndose estrechamente junto al Sol, y lo que esa combinación crea no es traducción, es transmisión directa. La brecha entre saber y decir se colapsa. Lo que ha vivido durante meses o años en el espacio sin palabras dentro de ti, de repente tiene palabras. Palabras claras, verdaderas. El tipo que llega entero, no armado de a pedazos, no buscado, simplemente presente, como si siempre hubieran estado ahí, esperando las condiciones atmosféricas correctas para volverse pronunciable. Esta no es la experiencia de encontrar lo correcto que decir, es la experiencia de reconocer que lo correcto ha estado esperando dentro de ti todo el tiempo, completamente formado, y hoy el recipiente que lo mantenía cerrado simplemente cedió. Venus entró en Cáncer hace apenas 2 días, y Venus en Cáncer es la fuerza del amor que finalmente ha venido hacia adentro. Cáncer es el signo del hogar, el hogar emocional, el lugar donde no tienes que explicarte, donde ser conocido es la base y no la recompensa. Venus en este signo no persigue, se recoge hacia adentro y dice: ven a mí cuando seas real, ven a mí cuando estés dispuesto a estar completamente aquí. Y la resonancia entre esa energía y la conjunción Sol-Mercurio en Géminis es lo que crea la cualidad específica de lo que se abre hoy. No es solo comunicación, es comunicación honesta. Es hablar desde el lugar en ti que es más real, más íntimamente guardado. No desde la urgencia, no desde el miedo, sino desde el reconocimiento de que la verdad ha sido paciente por suficiente tiempo. Esto no es que finalmente te quedas sin razones para permanecer en silencio. Esto es el universo eliminando las condiciones bajo las cuales el silencio tenía sentido. Y esa distinción lo es todo. Porque el portal que se abre hoy no se abre simplemente porque los planetas se movieron hacia una formación particular. Se abre para un tipo específico de persona que ha estado en un estado interior específico y los planetas actúan como amplificadores, no como creadores. Encuentran lo que ya está presente en ti y suben la señal hasta que ya no puede estar contenida en el cuerpo de una persona que ha estado eligiendo no hablar. Este portal no se abre para quienes quieren resolución sin haber hecho el trabajo que la merece. No se abre para quienes están cansados de esperar y quieren que el silencio termine simplemente porque la espera se ha vuelto incómoda.
Se abre para quienes amaron sin recibir la verdad completa a cambio, quienes dieron su profundidad a una conexión que solo se presentó parcialmente y que mantuvieron su dignidad a través del silencio de todas formas, no con amargura. No con resentimiento acumulándose por debajo de la superficie, distorsionando cada interacción, coloreando cada recuerdo con el tono de lo que no se dio. Con algo más difícil de sostener que el resentimiento, cuidado genuino, mantenido sin requerir prueba de que estaba llegando. Presencia genuina, ofrecida a algo que seguía regresando solo parcialmente. El silencio no era el problema. El silencio era el recipiente que mantenía lo real de ser hablado antes de estar listo para sobrevivir al ser hablado. Porque la verdad hablada antes de que el suelo bajo ella sea sólido no aterriza, se dispersa, se discute, se absorbe, se reenmarca en algo más pequeño de lo que era. Y lo que estabas sosteniendo era demasiado real como para arriesgarte a dispersarlo en un momento que no podía contenerlo. Entonces esperaste, no por miedo, por honestidad. Esto tiene que decirse desde algún lugar del que no pueda ser debatido. Ese lugar está disponible ahora. Lo que el retraso te dio no es la pérdida que parecía ser. Cada momento que te contuviste, el suelo debajo de ti se convertía en el tipo en el que las palabras realmente pueden pararse. Lo que dices desde aquí no es una revelación. Es una transmisión de alguien que ya ha llegado a la cosa sobre la que está hablando. Las palabras no están tratando de alcanzar algo, están reportando desde allí. Lo que has construido dentro de ti a través de todo esto no es dramático, no parece nada desde afuera. Es el saber silencioso de alguien que genuinamente, no performativamente, ha dejado de necesitar que la conexión responda a la pregunta sobre su propio valor. Donde antes sentías que era imperativo que lo confirmaran, donde la ausencia de confirmación se sentía como evidencia en tu contra, ahora simplemente es, independientemente de lo que llegue o no desde afuera. Ese cambio no es uno pequeño, es el cambio, el que hace posible recibir por primera vez sin distorsionar lo que llega a través del lente de la necesidad. Y esa es tu posición actual, no triunfante. No sanado de una manera llamativa y anunciada, asentado, con los pies en la tierra, claro de una manera que no se anuncia a sí misma. La calma de alguien que genuinamente ha terminado algo, no solo se ha dicho a sí mismo que lo había hecho. Quédate con esta próxima parte. La mayoría de la gente la omite y es la parte que cambia todo el significado de lo que has estado viviendo. Si todo esto hubiera llegado hace 6 meses, si el sol en Géminis hubiera inundado ese espacio interior, si las palabras hubieran venido, si la invitación a hablar se hubiera extendido entonces, lo habrías dado todo a cambio de una fracción. Habrías recibido la presencia parcial como suficiente. Lo habrías llamado amor. Genuinamente, sin ningún autoengaño que pudieras haber nombrado, y luego habrías pasado el año siguiente intentando hacer completa una media conexión. No porque fueras tonto, porque el anhelo era todavía más fuerte que el discernimiento, porque la parte de ti que necesitaba ser elegido era todavía la habitación más ruidosa de la casa, y esa habitación da forma a lo que eres capaz de recibir. Te hace tomar lo que se parece a la respuesta y confundirlo con la respuesta misma. Hace que la mitad de algo se sienta completo porque el querer está tan presente que llena automáticamente las partes que faltan, de manera invisible, a un nivel por debajo del pensamiento consciente. El retraso no fue un castigo. El retraso fue el universo conociendo algo sobre la geometría de esto que no hubieras podido ver desde dentro del deseo. Saturno es el planeta de los retrasos, y la gente malentiende a Saturno casi de forma universal. Experimentan sus retrasos como crueldad, como retención, como evidencia de que lo que quieren no está viniendo. Pero Saturno no retiene por indiferencia. Saturno es el planeta más preciso del cielo. No abre una puerta hasta que 2 cosas son simultáneamente verdad. La lección está genuinamente integrada y la persona está estructuralmente lista para recibir lo que abrir la puerta traerá.
No lista en el sentido de haber hecho suficiente, esperado suficiente, sufrido suficiente. Lista en el sentido de que el viejo patrón de respuesta realmente ha cambiado, que lo que llegue será recibido de manera diferente a como habría sido antes. Hace 6 meses te habrías doblado hacia la media cosa. Lo sabes, puedes sentir la verdad de eso en tu cuerpo, incluso ahora. La calidad específica de lo que ese doblarse solía sentir, la manera en que era tan automático que podías hacerlo sin notarlo. Y ese doblarse te habría costado la versión de esto que es posible ahora. El silencio no era su respuesta, era la respuesta del universo. Y la respuesta era, todavía no. No porque no estuvieras listo para desearlo, porque todavía no estabas listo para recibirlo sin remodelarte a ti mismo alrededor del deseo. Esa remodelación, la manera en que el anhelo te hace más pequeño para caber dentro de lo que está disponible, es de lo que el retraso te estaba protegiendo. Te protegió de elegir la fracción. Otra vez, esa protección ahora está completa, no porque haya pasado suficiente tiempo, porque la habitación que solía ser la más ruidosa en ti ya no es la más ruidosa. Algo cambió. No las circunstancias, no ellos, no la situación externa en absoluto. Algo se movió en cómo entiendes lo que eres y de qué estás hecho. Y el universo, que no trabaja con un calendario, que no mide los días, solo la profundidad de lo que genuinamente se ha transformado, ese universo sintió el cambio y hoy respondió. Ahora mismo, en esta ventana cósmica exacta, alguien conectado a ti está sentado al borde de algo que aún no ha dicho. No suprimiéndolo, no racionalizándolo, no huyendo de él en distracción o actividad o impulso hacia adelante, simplemente sentado ante el peso total de lo que la honestidad les requeriría admitir. Saben lo que sienten, lo han sabido por más tiempo del que han estado cómodos sabiendo. La pregunta que los mantiene al borde no es, ¿siento esto? Esa pregunta dejó de ser interesante hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿qué dice de mí si lo digo? Porque decirlo los compromete. Decirlo cambia toda la forma de la historia que se han estado contando a sí mismos sobre por qué la distancia tiene sentido. Decirlo les requiere mirar todo lo que han estado haciendo en el silencio, la distancia, los retrasos, las medias apariciones y reconocer esas cosas por lo que eran, no quienes quieren ser. No realismo cauteloso, solo miedo. El miedo muy ordinario, muy humano, de ser completamente visto dentro del peso total de lo que sienten y lo que quieren. Este tránsito no respeta el borde en el que han estado parados. La conjunción Sol-Mercurio en Géminis opera como un foco de luz sobre exactamente el espacio en el que han estado parados, la habitación interior donde la verdad vive antes de convertirse en palabras. Y lo que ocurre bajo un foco no es que las cosas se vuelven más complejas, las cosas se vuelven más simples, indesmentible, incómodamente más simples. Las explicaciones que tenían sentido en una luz más tenue se ven diferentes ahora. Los argumentos que se sentían sólidos han desarrollado brechas visibles. La brecha entre lo que saben y lo que han estado dispuestos a decir se colapsa y lo sienten colapsar en tiempo real, en su cuerpo, en medio de momentos completamente ajenos. Estaban haciendo algo ordinario, algo que no tenía nada que ver contigo, algo que requería toda su atención, y el pensamiento llegó de todas formas, no como un deseo. Como un hecho que se sentó junto a ellos y se negó a irse. Intentaron redirigir, intentaron las rutas habituales, la tarea, la conversación con alguien más, el argumento lógico sobre por qué esto es complicado y el momento importa y nada es seguro. Y el argumento dejó de sostenerse, no de manera dramática, de la manera en que los argumentos dejan de sostenerse cuando la persona que los hace ya sabe que no son verdad. Hay una calidad específica en ese momento, el silencio interior que sigue a un autoargumento fallido, la ausencia del próximo contrapensamiento, el momento en que la defensa no se reconstruye tan rápido como solía. Ahí es donde están ahora mismo. La pared que construyeron no se construyó contra ti,
Se construyó contra la exposición total de lo que esto significa para quienes son y lo que quieren. Y la pared no está aguantando, no porque decidieron dejarla caer, porque una pared construida contra algo que ya sientes no tiene apoyo real debajo. Se sostiene enteramente por el esfuerzo, y este tránsito deja de hacer ese esfuerzo disponible. El reconocimiento es activo. La verdad está viva dentro de ellos. Lo que hacen con ello es enteramente suyo por decidir. Una vez que ese reconocimiento se enciende, no se queda en silencio. Solo espera a que el coraje lo alcance. Este es el momento en que todo converge, y no de una manera que te pide actuar o alcanzar o demostrar una certeza que no tienes. Esta no es una elección dramática, es una silenciosa. Las silenciosas siempre llevan el mayor peso. Hay una versión de este momento que llega desde la actuación. La versión donde hablas porque el silencio se ha vuelto demasiado pesado para cargar, donde alcanzas porque esperar se siente como perder, donde dices la cosa porque no decirla es más insoportable que el riesgo. En esa versión, algo en el hablar sigue siendo sobre demostrar que eres suficientemente valiente, que te importa suficiente, que mereces el coraje que se necesitaría para responder. Sigues llegando necesitando algo. El hablar es una ofrenda en forma de pregunta. ¿Es esto suficiente para hacerte elegirme? E incluso la verdad más bellamente expresada, hablada desde ese lugar, lleva la frecuencia del querer ser confirmado. Lo que comienza como honestidad se convierte muy rápidamente en otra forma de espera. Y hay una versión diferente, la que llega no desde el lugar de necesitar llenar algo, sino desde la simple realidad de una verdad que está lista para existir fuera del interior. No estás hablando para obtener un resultado. No estás hablando para cerrar un círculo o finalmente obtener la respuesta o demostrarte a ti mismo que fuiste suficientemente valiente para decirlo. Estás hablando porque lo que es verdad en ti ha sido paciente, ha sido exhaustivo, ha sido rigurosamente honesto consigo mismo por suficiente tiempo y ha ganado el derecho a ocupar espacio real, no espacio actuado, no espacio estratégico. El espacio real que una verdad real ocupa cuando es hablada por alguien que ya no necesita que produzca una respuesta específica. La primera versión llega necesitando algo. La segunda versión llega llevando algo. ¿Puedes sentir la diferencia entre esas dos versiones en tu cuerpo ahora mismo? No como una idea abstracta, como una realidad física en tu cuerpo en este momento. Una tiene un tipo específico de inclinación, un estirarse hacia adelante, un tensarse en las manos que es la forma del cuerpo de prepararse para la posibilidad de no ser recibido. La otra tiene una calidad completamente diferente, una especie de plenitud asentada, un estar de pie que no necesita alcanzar porque ya está donde está, ya habitando la verdad en lugar de moviéndose hacia ella. Esto no es el universo probando si eres suficientemente fuerte. Esto es tú mostrándote a ti mismo qué versión de ti mismo realmente apareció, no como un veredicto, como una revelación. La pregunta que separa estas dos versiones es simple, no es ¿todavía quiero esto? ¿Sabes la respuesta a eso? La pregunta es ¿estoy hablando porque los necesito para recibirlo o estoy hablando porque la verdad se ha vuelto demasiado real para seguir viviendo solo en mí? Esa pregunta, sentada con honestidad, es capaz de colapsar permanentemente un viejo ciclo kármico. Aquí está la verdad más profunda de lo que esta conexión vino a enseñarte, y esta es la parte que no se siente romántica, que no se siente como amor, pero que es, de hecho, la cosa más amorosa que el universo te ha ofrecido nunca dentro de esta historia particular. No te trajeron a esta conexión para recibir a una persona específica. Te trajeron a ella para aprender a estar completamente presente, completamente tú mismo, dentro del peso total de amar a alguien. Esa lección suena simple. No es simple. Es, de hecho, la lección más difícil que se le puede dar a una persona relacional, porque la manera en que la mayoría de la gente ama es desapareciendo en ella, ajustando sus dimensiones para encajar dentro de lo que la conexión puede sostener, haciéndose más pequeños, más silenciosos, menos exigentes de espacio,
no por debilidad, sino por la creencia genuina de que el amor requiere este tipo de autorreducción, que ser demasiado tú mismo dentro de una conexión terminará la conexión, que el precio de ser amado es la actuación continua de alguien ligeramente más pequeño que quien realmente eres. Esta conexión llegó para romper ese patrón en su raíz. No con gentileza, no rápidamente, dándote una situación en la que el patrón produjo su resultado natural, silencio, distancia, un amor que no podía habitarse completamente porque uno de ustedes se estaba ajustando constantemente hacia adentro para hacer espacio para la comodidad del otro con la incompletitud. Un amor que era real, genuina, innegablemente real, y también incapaz de aterrizar completamente, porque aterrizar requería un tipo de presencia total que una de las partes aún no podía traer, y la otra parte seguía haciendo acomodación para ello. Los contratos del alma no son arreglos románticos, son acuerdos precisos, hechos a un nivel por debajo del pensamiento consciente, sobre lo que debe ser activado y confrontado e integrado en esta vida. Y este vino con una cláusula específica: no se te permitirá estar cómodo dentro del ajuste. En algún punto, el costo de la autorreducción se volverá tan claro, tan visible, tan presente en el cuerpo de tu vida cotidiana, que las únicas opciones son reducirte aún más o detenerte. El duelo de reconocer esto es real. Merece un momento completo. Porque lo que estás reconociendo, si te sientas con ello honestamente, no es solo que esta conexión te pidió demasiado. Lo que estás reconociendo es que lo diste, con voluntad, con amor. Que hiciste el ajuste no porque te obligaran, sino porque parte de ti genuinamente creía que eso era lo que el amor requería. Y el duelo no es solo por la distancia o el silencio. Es por la versión de ti mismo que seguías haciendo más pequeña con la esperanza de que más pequeño se sintiera más seguro. Por las verdades que se quedaron en el espacio sin palabras, porque decidiste en el último momento que decirlas podría costarte algo que no estabas listo para perder. Ese duelo no es un problema que resolver. Es la cláusula final del contrato siendo leída en voz alta. La parte donde la lección dice: lo ves ahora, lo ves todo. Y verlo, completa y honestamente, sin la explicación cómoda, sin el suavizamiento que lo hace manejable, es como el contrato se completa. El contrato nunca fue una promesa de para siempre, fue una garantía de transformación. Lo que la completitud se ve a través de esta lección específica no es reunión, no es distancia, no es llegar al otro lado de esto habiendo decidido que ya no quieres lo que una vez quisiste. Es el momento, específico y sentido e irreversible, cuando puedes estar completamente dentro del contacto con otra persona sin perder el hilo de quién eres dentro de la conexión. Cuando puedes amar plenamente y permanecer plenamente al mismo tiempo. Cuando puedes dar desde el lugar genuino de tener algo que dar, en lugar de desde la esperanza de que dar eventualmente produzca la prueba que has estado buscando. Cuando tu presencia en una conexión es tu presencia actual, no la actuación de presencia ofrecida por alguien que silenciosamente ha eliminado las partes de sí mismo que decidió serían demasiado. Lo que termina aquí no es el amor. Lo que termina es la versión de la conexión que solo podía existir mientras la lección estaba todavía sin terminar. El amor, si era real, no requiere que el dinámico sobreviva. Tu cuerpo ya recibió esto antes de que tu mente estuviera completamente lista para nombrarlo. Ha estado enviándote señales, no de la manera dramática del colapso o la ruptura, sino de la manera silenciosa de un cuerpo que finalmente está ocupando el espacio que siempre se supuso que debía ocupar, no gradualmente, como un estado predeterminado que está empezando a regresar, de la manera en que una postura regresa cuando la cosa que causó la tensión ya no está presente. Puede que notes que te mueves por una habitación de manera diferente ahora, no ruidosamente, no con ningún anuncio externo, sino en la manera en que te llevas a ti mismo dentro de un espacio. Hay menos arreglos, menos hacerte más pequeño preventivamente antes de que nadie te lo haya pedido. El cuerpo se está extendiendo a algo más cercano a sus dimensiones reales.
Donde antes entraba a un espacio ya contrayéndose, ya calibrando cuánto espacio tomar, ya preparándose para estar menos presente de lo que realmente era, ahora simplemente llega, ocupa, existe en su tamaño real sin la negociación interna continua que solía preceder cada habitación en la que entraba. Puede que notes que tu voz llega de manera diferente, no más fuerte, no más declarativa o exigente, sino más completa, menos dejando trailing las palabras al final, menos suavizando el final de una oración que comenzó honesta. Una palabra aterrizando donde pretendía aterrizar en lugar de retirarse en el último momento, ajustando su forma para ser más recibible, más digerible, menos ella misma. Puede que notes que el nombre, ese nombre específico, pasa a través de tu conciencia sin que el cuerpo se organice alrededor de él de la manera en que solía hacerlo. No indiferencia, no distancia. La presencia de algo pasando a través en lugar de engancharse. Moviéndose como el tiempo meteorológico, real mientras está aquí, luego genuinamente ido, sin el residuo de haber pasado a través. Puede que notes que la mandíbula se suelta en medio de un momento ordinario, sin que hayas sido consciente de que estaba apretada. Que las manos, que solían cargar algo con fuerza sin que nadie se lo pidiera, se abren más fácilmente ahora. No como una decisión, no como una práctica, sino como un estado predeterminado regresando a lo que el cuerpo siempre estuvo más cómodo haciendo antes de que sostener se volviera habitual. Puede que notes que habitas tu propio silencio de manera diferente. Donde antes se sentía como una habitación con algo sin terminar en ella, una presión específica, un zumbido bajo de algo que necesitaba resolverse antes de que se te permitiera simplemente ser, ahora tiene una calidad de simple quietud, no vacío, no ausencia, solo espacio que te pertenece a ti, no a la cosa sin resolver más. Esta no es la quietud de haber renunciado, esta es la quietud de algo que genuinamente ha terminado. El cuerpo sabe la diferencia, incluso cuando la mente todavía está poniéndose al día. Y a medida que el cuerpo se asienta en lo que genuinamente ha cambiado, todo el campo circundante de tu vida comienza a responder a algo diferente en ti. No porque las circunstancias cambiaron, puede que no hayan cambiado en absoluto en la superficie, porque la frecuencia que llevas cambió. Y el mundo, que es más receptivo a la frecuencia que a la estrategia, más receptivo a lo que realmente eres que a lo que estás tratando de presentar, comienza a organizarse en consecuencia. Las decisiones se sienten más limpias. No porque las opciones se simplificaron, sino porque el conflicto interno en la raíz de cada decisión se ha resuelto silenciosamente. Donde antes requería esfuerzo real saber lo que realmente querías, donde la respuesta seguía enredándose en lo que parecía razonable, en lo que era menos probable que te costara algo, ahora la respuesta llega antes de que hayas formado completamente la pregunta, no como una decisión, como un reconocimiento. Las cosas que solían requerir una decisión ya no lo hacen. El cuerpo ya la tomó. Silenciosamente, sin drama, sin un momento al que puedas señalar como el giro, simplemente dejó de estar disponible para ciertos costos. No como una declaración, no como una posición que estás manteniendo o un límite que estás imponiendo. Solo una realidad biológica silenciosa. Ciertas cosas ya no encuentran un lugar donde aterrizar en ti. La acomodación que solía recibirlas se ha vuelto no disponible, no por voluntad, por cambio genuino en la raíz. Lo que solía sentirse emocionante pero ligeramente agotador, la casi conexión, la media presencia, la persona que era interesante pero no del todo honesta, ahora se registra como hueco antes de llegar completamente, no exactamente decepción. Más como una nota tocada ligeramente desafinada que el oído identifica antes de que la mente haya formado una opinión. El cuerpo lo sabe, ya no necesita que la mente lo confirme. Y lo que solía sentirse como seguridad, lo familiar, lo cómodo, el dinámico que no te pedía nada porque no ofrecía nada de sí mismo, ahora se registra como un techo pequeño, uno bajo el que sigues agachándote cuando ya no necesitas hacerlo.
Donde antes se sentía como estabilidad, como lo conocido, como la versión de la conexión que al menos no te costaría nada, ahora se siente como una habitación que ha dejado de ser del tamaño correcto, no con amargura, con el simple reconocimiento de un encaje que ya no es preciso. Lo que está aquí ahora no es preparación, es llegada. Y con la llegada viene un conjunto muy específico de cosas que, silenciosamente, sin drama, sin anuncio, dejan de estar disponibles para tu sistema nervioso. Dejas de poder ser mantenido a distancia emocional de brazo por alguien que sabe exactamente lo que siente, no con drama, no con un ultimátum. Simplemente, la distancia de brazo ya no tiene ningún lugar donde aterrizar en ti. Donde solía haber un espacio que lo aceptaba, una parte de ti que recibiría presencia parcial y la llamaría suficiente, la llamaría la naturaleza de esta persona, la llamaría diferencia de lenguaje en lugar de una elección. Ahora hay algo más, no una pared, una ausencia honesta de la vieja acomodación. El sistema nervioso ya no hace espacio para la distancia vestida de cuidado. Lee la distancia con precisión, sin la interpretación suavizante que solía protegerte de lo que la distancia realmente significaba. Dejas de poder cargar el peso total de una conexión mientras la otra persona permanece cómoda en su ambigüedad. No se trata de pedir más explícitamente. Se trata del hecho de que el cuerpo, una vez que ha sentido lo que la mutualidad genuina realmente es, incluso como un estándar que lleva sin haberlo recibido todavía, ya no puede pretender que el peso unidireccional es lo que se supone que debe sentirse la conexión. Donde antes aceptaba el peso como evidencia de cuánto te importaba, ahora lee el peso con precisión, evidencia de un desequilibrio que la presencia de una persona no puede compensar. Dejas de poder explicar tu profundidad a alguien que usa tu explicación como prueba de que eres demasiado. Este es el patrón específico de encontrarte con alguien con todo tu interior. Traer la cosa real, la honesta, la versión más genuinamente completa de ti mismo y verlos reencuadrar tu profundidad como un inconveniente. Donde antes te hacía preguntarte si tenían razón, si eras, de hecho, demasiado, ahora llega como una llave que ya no encaja en la cerradura que una vez abrió. La forma está equivocada, no la llave, la cerradura. Y dejas de esperar la honestidad que la otra persona ya ha decidido que no mereces. Esto es quizás lo más importante que se detiene, porque esperar la honestidad que no viene no es paciencia, es la postura específica de alguien que todavía cree, en algún lugar por debajo de la superficie de su saber, que la cantidad correcta de presencia de su parte eventualmente producirá la verdad del otro lado. Y ya no crees eso, no con amargura. No como una conclusión sobre su carácter, solo, con precisión, como un simple reconocimiento de lo que es verdad sobre lo que se ha ofrecido y lo que se ha retenido, visto claramente ahora sin la distorsión de querer que sea diferente. Este no es un cierre. Esto es el cuerpo finalmente leyendo con precisión, sin la distorsión de querer que sea diferente. El amor no abandona tu vida después de esto, se actualiza. Todo lo que entre desde aquí debe encontrarte donde realmente estás. Si esta alma vuelve a entrar en tu campo ahora, no encontrará el mismo paisaje relacional que dejó. No porque hayas cambiado tu presentación, porque el suelo mismo es diferente. Y el suelo es algo que sentirán antes de tener palabras para ello. Hay una calidad en pararse sobre suelo que le pertenece a alguien que se lee diferente a pararse sobre suelo que se está ofreciendo. Uno invita. El otro arraiga. La distinción se siente en los primeros segundos de contacto. Si regresan a un acuerdo relacional completamente diferente. El viejo, aquel en el que absorbiste su incertidumbre y lo llamaste amor, donde hiciste espacio en ti mismo para su ambigüedad como si la ambigüedad fuera simplemente su lenguaje, ese acuerdo ya no existe. No porque lo rompiste, porque la mitad de él, la versión de ti que estaba dispuesta a afirmarlo, que recibía la fracción y la llamaba suficiente, genuinamente ya no está aquí. Cualquier regreso ahora requiere negociar nuevos términos, no porque te estés protegiendo de quererlos,
Porque ahora sabes, con una claridad que llegó a través de convertirte en lo que te has convertido, lo que el contacto real realmente requiere. El contacto real requiere honestidad total. No coraje eventualmente reunido, sino la disposición a estar presente dentro de la verdad de lo que sienten, sin gestionar la distancia para permanecer cómodos. Notarás de inmediato si lo que regresa es eso, o si es la versión antigua con nuevo lenguaje encima. Tu cuerpo te lo dirá antes de que termine la primera oración, no como un veredicto, como una lectura. El cuerpo que ha dejado de acomodar la ambigüedad la lee con precisión ahora, sin distorsión de la esperanza por un lado o el miedo por el otro. La sintonía ha cambiado. Lo que identifica como verdadero, lo identifica con claridad, sin necesidad de deliberar, sin necesidad de pasar la interpretación por el filtro del deseo. Lo que notes primero no será lo que digan, será la calidad de cómo llegan. Si llegan de la manera en que una persona llega cuando tiene algo real que decir, abierta, ligeramente expuesta, presente de la manera en que la honestidad genuina hace presente a una persona, o si llegan ya dirigiéndose hacia la respuesta que quieren, si están escuchando o esperando ser confirmados, lo sabrás de inmediato, con claridad, sin deliberación. Si no regresan, esa ausencia también es información. E información recibida desde suelo sólido no es la misma experiencia que información recibida desde el lugar de la necesidad. La no vuelta, vista desde donde estás ahora, no confirma el viejo miedo, que no era suficiente, que el amor no era suficientemente real, que esperaste algo que nunca estaba destinado a llegar. La no vuelta, desde esta posición, confirma algo completamente diferente. Confirma que el dinámico específico que solo podía existir entre los dos mientras uno de ustedes todavía ajustaba sus dimensiones para hacer espacio por la incompletitud del otro, no tenía manera de sobrevivir el cambio que ocurrió en ti. Eso no es una pérdida. Eso es el contrato completándose exactamente como fue diseñado. El resultado ya no te posee. Cualquier cosa que llegue, la recibes desde suelo que te pertenece. Cualquier cosa que no llegue, no pierdes nada que hayas estado sosteniendo realmente. Si algo de esto aterrizó en algún lugar específico, no solo en tu mente, sino en tu cuerpo, haz una cosa ahora mismo. Dale like a este video, no como un gesto, como una señal para ti mismo de que estuviste presente para esto. Suscríbete para no perderte lo que viene después. Estas transmisiones se construyen unas sobre otras. Lo que se abre hoy se conecta directamente con lo que llega en la próxima ventana y en los comentarios. Escribe, hablo desde la verdad ahora. Dilo en voz alta mientras lo escribes, para tu propio sistema nervioso. Las palabras habladas con significado real completan algo que la lectura silenciosa deja sin terminar. Y si alguien en tu vida está parado ante un umbral que no puede nombrar del todo, comparte esto con ellos. Tu alma ya sabe quién es. La voz que ha estado viviendo en la brecha entre el saber y el decir se ha ganado su lugar al aire libre. No porque las circunstancias se volvieran perfectas, no porque el riesgo desapareciera, no porque el resultado esté garantizado, sino porque finalmente estás hablando desde un lugar en ti que no requiere que el resultado sea cierto antes de que la verdad tenga derecho a ser real. Ese es el umbral. Ese es el cruce. Y la primera palabra hablada desde ese lugar, incluso en silencio, incluso solo para ti mismo, incluso si nadie más la escucha todavía, cambia la dirección de todo lo que sigue. No dramáticamente, permanentemente, sigue adelante. La verdad, hablada desde suelo sólido, no necesita encontrarte de nuevo. Ya la has encontrado tú.